Hola a todos, para dar comienzo a esta segunda unidad veremos en primer lugar los orígenes del arte prehistórico con el paleolítico. Primero veamos su ubicación en el tiempo. La prehistoria se divide en dos grandes categorías, con la edad de piedra y luego la edad de los metales. Específicamente el paleolítico es el periodo más antiguo y se desarrolló durante mucha cantidad de años, siendo el más largo, el más duradero. Desde la aparición del hombre, un homínido, hasta el inicio del Mesolítico ya con el Homo sapiens, dividiéndose a su vez en tres periodos más pequeños como el inferior, el paleolítico inferior, el medio y el superior. Tengamos en cuenta de acá en adelante que cada vez que veamos fechas, estas son aproximadas, eh, y algunos autores difieren un poco de ellas porque no hay registros exactos, por supuesto, y toman determinados eventos como inicios o como finales de los periodos, así que podemos llegar a encontrar un poco de diferencias en las fechas. El paleolítico era llamado así por el empleo de las piedras talladas para las herramientas. Fue una época de gran supervivencia para el ser humano. Por momentos las condiciones climáticas eran realmente muy adversas, con glaciaciones, luego periodos un poco más templados, y esto los obligaba a un traslado permanente o estacional para encontrar refugio y para encontrar comida. Recolectaban frutos, cazaban. Más adelante habían inventado el fuego para la cocción de los alimentos, y el fuego también les permitía protegerse de las bajas temperaturas y, por supuesto, algo bastante importante, ahuyentar a los animales peligrosos y mantenerse refugiados. Con respecto al arte paleolítico, se considera que estaba realmente muy vinculado a las creencias religiosas que tenían en ese momento. Según los restos encontrados y luego analizados, comenzaron alrededor del 50 o 40.000 a.C., o sea que a mitad del periodo paleolítico. Es importante la clasificación que se realiza sobre el arte paleolítico, porque era en dos grandes categorías: lo que era el arte mueble o portátil, porque al ser nómades ellos necesitaban realizar piezas pequeñas y de fácil transporte, y luego el arte estacionario, que eran las cuevas pintadas. Las herramientas que utilizaban, estas eran de piedra y fueron evolucionando mucho en el tiempo, cada vez con mayor definición y detalle. Acá vemos cómo eran en el paleolítico inferior, luego en el medio y por último en el superior, que llegaron a realizar piezas como agujas con un hueso que les permitía coser pieles en las vestimentas y luego también en los refugios, en las tipo carpas que tenían. Y realmente fueron perfeccionándose mucho en el tiempo, o sea, vemos una gran evolución. Y aunque se caracteriza por el uso de herramientas hechas de piedras talladas, también utilizaban otros elementos como los huesos de los animales, madera, fibras, vegetales y cualquier otro tipo de elemento de la naturaleza que pudiesen conseguir. Bueno, como ya dijimos, la escultura, el arte estacionario eran las cuevas que estaban pintadas, y esto nos permite localizar con exactitud cuáles eran esos asentamientos temporales que tenía el hombre paleolítico. En la imagen podemos ver que esta gran mayoría estaban en lo que actualmente es Europa, específicamente en la zona de Francia, España, y en donde hay otra conglomeración es lo que sería República Checa. Bueno, como ya dijimos, la escultura en este periodo debía ser portátil por los continuos traslados, por lo que estas piezas eran realmente pequeñas y livianas, representaban animales o figuras humanas y estaban realizadas, talladas en piedra o en hueso.
Eran representaciones naturalistas, o sea que se basaban realmente en lo que observaban e intentaban hacerlo lo más detallada y real posible, según su propia habilidad y lo que le permitía hacer las herramientas que tenían en ese momento, por supuesto. No podemos dejar de hablar sobre esculturas si no nombramos las Venus, que pasaron a ser las más conocidas y representativas de este movimiento, de este periodo. Las más conocidas precisamente son estas Venus, que eran figuras femeninas, desnudas, estaban talladas en marfil, piedra o hueso, no medían más de 25 centímetros. La mayoría de estas han aparecido en Francia, en Italia y en Alemania. Y estas son precisamente las que tenemos en imágenes, las que más conocidas. Las de Lespoug en Francia, que son la imagen de la izquierda, y las de Willendorf en Austria, que son las que están a la derecha. Todas las Venus son llamadas, el nombre corresponde a la ubicación en la cual fueron encontradas, pero se desconoce específicamente en dónde fueron creadas porque precisamente ellos las iban trasladando. Estas estatuillas tenían características bien notorias del cuerpo femenino, como el vientre abultado, muchas veces parecían embarazadas, senos y glúteos bien grandes, muchas sin rostros o de un rostro poco definido, algunas con brazos o pies sin desarrollo, o sea, prácticamente terminaban en una línea. Existen muchas teorías sobre por qué realizaban estas Venus. Consideran que se realizaban para los rituales, para honrar la fertilidad y la maternidad, por qué le daban tanta importancia a esculturas femeninas de jóvenes en edad fértil y no cualquier mujer era la que estaba representada en las Venus. Algunos consideraban que eran utilizados como amuletos para la madre tierra, para atraer más crecimiento y fecundidad. Y por eso se cree que muchas de las sociedades paleolíticas podían llegar a ser matriarcales. Esas son algunas de las teorías. O por lo menos que sus dioses sí eran diosas femeninas y no dioses masculinos. Bueno, además de las Venus, se encontraron esculturas de animales. En estos ejemplos vemos bisontes, los de la izquierda modelados en arcilla, en una gruta, y el de la derecha tallado en asta de ciervo. Como los de la gruta no eran para transportar, fueron realizados de mayor tamaño, y vemos que en ambos casos les incorporaban realmente muchos detalles y características, y es fácil reconocer el animal que representa y la postura. El de la derecha es precisamente, pasó a llamarse bisonte lamiéndose el lomo, porque es bastante fácil de identificar cuál era la postura y la acción que estaba realizando el animal. Bueno, con respecto a la pintura, esta se desarrolló durante el Paleolítico Superior, o sea, el último tiempo del Paleolítico. Se encuentran en cuevas naturales, protegidas del exterior, muchas de muchos metros de largo, entonces estaban realmente muy protegidas. Las obras más antiguas son figuras de manos en colores planos, como el rojo, el negro o el pardo. Con respecto a la pintura, utilizaban pigmentos naturales mezclados con grasa animal. Podían llegar a aplicarlos con los dedos, con pinceles de cerdas naturales o esponjas naturales que encontraban. También muchos estaban las figuras eran con contorneo, o sea que estaban bien delineados los bordes de esas figuras, y eso lo hacían con las piedras bien talladas. Gracias a esta ubicación en las piedras, en las cuevas que eran bastante profundas, que tenían determinada condición de humedad y de temperatura y de ausencia de luz, es precisamente gracias a eso que se pudieron conservar en el excelente estado en el que están.
En la etapa de mayor apogeo de la pintura paleolítica, las figuras se cubren en su interior con rayas, pasan a colorearse el interior de estas figuras, se gradúa la intensidad del color y se abandona la monocromía, o sea que hubo una evolución con respecto a las pinturas. En todos los ejemplos de las cuevas podemos ver que la temática era casi exclusivamente animales. En estos ejemplos podemos ver en las imágenes superiores las recreaciones actuales de cómo fueron las pinturas originales, que son las que están debajo. Y no solo estaban representados con una gran definición, podemos ver el sombreado, sino que también le agregaban muchos detalles para simular movimiento. Como por ejemplo la imagen a la izquierda, que es un bisonte con 3 patas traseras para indicar que está en pleno movimiento, que está andando. La cueva de Altamira en España es una de las cuevas más famosas porque tiene mucha cantidad de obras y con un grado de detalle y de realismo que realmente es sorprendente, al punto tal de que por su gran calidad creían que eran falsificaciones cuando fue descubierta para el 1875. Un dato importante es que en esta cueva las pinturas están realizadas aprovechando las salientes, los volúmenes de la piedra, lo que genera un mayor relieve y realismo a las imágenes. O sea, hasta aprovechaban cuál era la superficie sobre la cual pintaban para hacerlas realmente mucho más realistas. Todas estas imágenes están realizadas, están delineadas y están rellenadas con colores con gran realismo. Todas estas imágenes son pinturas, son realmente de grandes proporciones. Ya mudándonos a Francia, las cuevas más famosas son las de Lascaux y Chauvet. Podemos ver realmente el grado de detalle que llegaron a hacer, el uso de colores en las diferentes partes del animal, el sombreado, la delicadeza de ese perfilado. Realmente parece como si fuesen realizados por una carbonilla actual, o sea, no parece que tuviesen tanta cantidad de años. Bueno, y gracias a todo este trayecto que hicimos sobre lo que es escultura y sobre pintura, por supuesto, como eran nómades, la arquitectura no existía, o sea, más allá de algún tipo de asentamiento, refugio provisorio, no tenían más que eso. Y generó muchas preguntas a lo largo de la historia, desde el momento en el que fueron descubiertas, preguntándose, bueno, cuál era la función de estas obras de arte, para qué las hacían, por qué tenían tanto grado de detalle cuando se creía que lo prehistórico era rudimentario. Y existen muchas teorías, no se ponen mucho de acuerdo, hay algunas que tienen un poco más de peso que otras, estas teorías. Y algunos creen que directamente tienen un poco de verdad cada una de estas explicaciones, porque la realidad no es tan simple como parece. La que tiene más peso es la teoría mágica religiosa, pero también está la simbólica, la de comunicación ideográfica. Y también no hay que dejar de lado el interés que tenían ellos por la estética, o sea, que la hacían también por una cuestión estética, o sea, no solo era una cuestión mágica. El hombre paleolítico pensaba que todo lo que le rodeaba estaba sometido a fuerzas sobrenaturales y que mediante la práctica de determinados ritos, determinados actos, estas fuerzas o espíritus podían llegar a ayudarlos. Entonces, la teoría de los rituales mágicos está fundamentada precisamente en esa subsistencia del hombre prehistórico, que dependía exclusivamente de la caza de los animales. Entonces representaban esos animales supuestamente para atraerlos, para garantizar la caza. De ahí que las figuras se realizaban de lo más realista posible, porque se pensaba, o pensaban los teóricos sobre lo que pensaba el prehistórico, de que cuanto más se parecieran a lo natural, más posibilidades tenían de que podían llegar a apresarlo.
Y también se cree que por ello los animales que representaban no eran, eran solo los que se podían cazar y no los peligrosos, porque por ejemplo no existe ningún tipo de pintura de un oso, de un mamut o de una serpiente. Entonces eso también ayudó a la teoría de que representaban lo que querían cazar. Y por último les quise poner como cierre elementos encontrados en una tumba en la República Checa, como ejemplo realmente de esa importancia que el ritual y la religión tenían para el hombre histórico, que no eran tan rudimentarios como se creía. Las sepulturas intencionales, en particular las que incluyen objetos, se consideran como las primeras formas de las prácticas religiosas, y este es un ejemplo de eso, porque en esta tumba fue encontrada una estatuilla masculina, pertenece al Paleolítico Superior, y en la tumba, que es evidente que pertenecía a una persona importante, que se cree que era un chamán, se encontraron, además de esta estatuilla masculina, muchos objetos como ajuar, o sea, mucha cantidad de objetos, y eso era realmente llamativo. La estatua en sí era una marioneta masculina con movimiento. Ahí vemos la imagen de la izquierda, que era una representación actual de cómo era esa marioneta. Se cree que posiblemente podía llegar a ser usada para la narración de leyendas o para el ritual chamánico, de ahí que se cree que la tumba era de un chamán. Lo que sí podemos llegar a saber, gracias a esta tumba y a otras encontradas, es que el hombre paleolítico hace 30.000 años ya realizaba rituales de inhumación, ya realizaba sepulcros, por lo que se cree que implica algún tipo de creencia religiosa o mágica. Y se dice mágica porque no sabemos el grado de detalle de esa creencia religiosa, o sea, muchas veces se considera la parte religiosa como mucho más adelante en el tiempo, entonces se pone en duda si era religioso o mágico. Pero más que nada es bastante evidente que era una creencia religiosa. Y es evidente también cómo utilizaban los objetos, el arte, como ofrenda, como ritual, y que tenían realmente mucho valor, a pesar de que no tenían lugares y contaban con pocos recursos naturales. Ellos utilizaban muchos objetos para poder desarrollar esa creencia religiosa o mágica. Entonces me pareció importante terminar con esta filmina como cierre de lo importante que eran estas creencias para ellos, y que reafirma un poco esa teoría de cuál era la función que tenía el arte para el hombre prehistórico. Bueno, y así concluimos la primera parte de la segunda unidad. Nos vemos la siguiente.